Bueno, estamos nuevamente aquí y seguimos el desarrollo de los temas, más o menos en orden, ¿sí? ¿Qué es el Ojiji para los yorubas? Para los yorubas, para los que no son yorubas también, porque la verdad que es bastante visible el Ojiji. El Ojiji es la sombra. ¿Mm? La sombra es la proyección, o sea, ¿qué podemos definir intuitivamente o sabiéndolo? Porque hemos estudiado. ¿Mm? ¿Qué es la sombra? Se supone que si un objeto cualquiera se coloca entre una superficie, por ejemplo, y una fuente de luz, la luz proyectada sobre el objeto genera una sombra. ¿Sí? Pero esto va a pasar con una botella, va a pasar con una planta y va a pasar con una persona. Todos tenemos sombra. Bueno, el OGG es el concepto de la sombra en el ser humano. Para los yorubas el OGG es la manifestación de lo que podríamos llamar el espectro espiritual. ¿Mm? El yoruba dice, el ser humano proyecta OGG cuando está encarnado. Ellos dicen, si OGG está en la tierra, esa persona está viva, pero cuando esa persona murió, su OGG no está porque su espiritualidad ya ha partido al plano espiritual. ¿Mm? Ese OGG, cuando se enfrenta a la luz, a cualquier fuente de luz, el sol o una lamparita eléctrica, se proyecta oscura y le llamamos sombra. Y tiene un significado, desde el punto de vista científico, lógico, porque es la sombra. Sin embargo, para el religioso yoruba, la sombra tiene otro significado. Cuando se sale el cuerpo espiritual del cuerpo físico, esa sombra se transforma en luz, o sea, es lumínica, por eso no la podemos ver una vez que ha abandonado el cuerpo del ser humano, porque tiene la diafanidad de algo etéreo que no puede ser constatado por los ojos. Cuando alguien muere no vemos salir un rayo de luz del cuerpo, porque ese espectro al pasar al plano espiritual adquiere característica lumínica, o sea, adquiere característica invisible al ojo humano. Mientras esté encarnado siempre va a proyectar sombra. Lo vamos a dejar aquí. Si alguna vez alguien que escucha los videos pide que hablemos más in extenso de OGG, inclusive tengo algunos relatos dados por sacerdotes de mucha solvencia, no sacerdotes cualquiera. Uno de ellos es aquel que custodia la parte espiritual del Obá de Oyo, que es un sacerdote, es un babalao de gran experiencia, nada que ver con lo que podemos medir como babalaos cuando nos referimos a babalaos New Age, ni siquiera a babalaos de la diáspora ni de los territorios de Ileife. Hablan con este babalao y les puedo asegurar que se les va a caer las medias, porque dice tantas cosas, tantas verdades, tantas definiciones de fundamento que aniquilan literalmente, inclusive a muchos babalaos que dicen estar en el Consejo de Ifá, que la verdad es un sabio sobre la tierra. Bueno, él contó un episodio que sucedió y que se refiere a OGG. No va a dar este audio para que yo lo diga, pero si vamos a hacer otro en algún momento, algún video orientativo a estas cosas que van quedando a lo mejor un poco sueltitas en estos videos doctrinarios, y llegamos al punto de reflexionar sobre estas
cosas, estas definiciones, y llegamos a tocar el punto de la sombra de Ogigi, vamos a ver algo muy interesante a través de las reflexiones de este sacerdote sin lugar a duda. Además, tengamos en cuenta que con Ogigi también existen algunos segmentos religiosos que trabajan literalmente con el Ogigi de la persona. Y en definitiva, muchas veces, muchos de los rituales que nosotros hacemos involucran a Ogigi en forma muy velada, y a veces el sacerdote hace las cosas como si fuera receta de bolo, es decir, como una receta de torta, donde su jefe le dijo, mira, para esto hace esto, esto y esto, y Ogigi tiene un rol fundamental en las invocaciones que se van a hacer para resolver un problema espiritual de la persona. ¿Ok? Pero por ahora, que estamos definiendo las partes del cuerpo humano, tomemos con seriedad a Ogigi, porque es una parte componente y que, bajo definición de los sabios de la tradición, siempre se conceptúa que Ogigi vendría a ser como el testimonio de el periespíritu de la persona. Para los hindúes y todo hablan de aura, para nosotros hablamos de perispíritu o cuerpo etéreo de la persona, que es parte del cuerpo físico. El aura no es parte del cuerpo espiritual, es la energía que envuelve a el ara. Y esa energía, cuando se antepone a la luz, se ve en ese Ogigi. ¿Ok? La tercera parte componente fundamental del cuerpo humano dijimos que es el Okan. Vamos a dejar ahorita para lo último porque es bastante complicado. El Okan, el corazón, es no solamente un órgano vital del cuerpo humano. El Okan es tan importante que es el primer órgano en surgir dentro del embrión. Un embrión que todavía no tiene forma más que de una ameba adentro del útero de la madre, que todavía no tiene definición de casi nada, solamente aparece una protuberancia que va a ser que es el protocerebro, el protocráneo de ese feto, y un apéndice en donde podemos imaginarnos que va a estar el resto del cuerpo y del cual se van a formar también sus miembros. Ya en ese estadio de embrión, lo primero que nace es un órgano vital que es el que va a empezar a bombear sangre y va a empezar a abrir canales de transitar esa sangre por todo ese embrión, y es lo que va a llevarle desde los nutrientes que recibe a través de la placenta de su madre hasta la temperatura que tiene que tener intrauterina ese embrión, y obviamente va a reciclar, va a recibir todos los desechos de ese mini organismo que es el embrión, para ser desechados también por la placenta. O sea, el Okan nace con el ser humano, porque ya está en etapa embrionaria funcionando. Es el primer órgano en funcionar y es el último órgano en funcionar, porque cuando el corazón se para, se produce la muerte física de la persona. La ciencia percibe que después de que se paró el corazón y la persona es declarada con muerte física, existe un tiempo relativamente breve en el cual, como todavía sigue funcionando el cerebro, que aún no se ha dañado consecuencia de no recibir flujo sanguíneo, hay un breve momento en el cual todavía el cerebro funciona, y por eso los médicos hablan de muerte cerebral. Hasta que no se produce la muerte cerebral, no se determina la muerte de la persona, porque un paro cardíaco es muerte física, en definitiva. Entonces la ciencia que dice, y yo lo puedo resucitar, o sea,
en términos científicos, ¿no? Lo puedo reanimar a ese corazón y si el corazón responde y no hay muerte cerebral, la persona vuelve a la vida. Esto es el concepto. En realidad no. En realidad el corazón puede entrar en un paro cardíaco, se lo puede sacar de ese paro cardíaco, obviamente por no haber deterioros en órganos vitales básicamente del cerebro, la función regenerativa y de funcionamiento de todo el organismo se puede reanudar y no llamamos muerte. Y nosotros los africanistas tampoco llamamos muerte a la parálisis del corazón. La muerte es la salida de OGG del cuerpo de la persona. ¿Se comprende? O sea, cuando hay desencarnación, cuando la entidad espiritual sale, abandona el cuerpo físico, es cuando verdaderamente hay muerte. ¿Mm? Sí, pero básicamente la persona que murió, el corazón paró. O sea, la persona vivió 100 años, 100 años y 9 meses, prácticamente, 100 años y 8 meses, ese corazón estuvo funcionando día y noche todo el tiempo. ¿Ok? La importancia del corazón como órgano vital, todos la comprendemos. Pero, en realidad, ¿qué dice el africanismo respecto al Ocán? El Ocán es el evaluador, el que evalúa las emociones. Nunca dice que es el órgano que gobierna las emociones y mucho menos dice que es donde se guardan las emociones. El pensamiento de la sabiduría africanista determina que el corazón, el Ocán, es el órgano que evalúa las emociones, las cataloga, las clasifica. En todas las culturas del mundo siempre se le ha echado la culpa al corazón de que es el promotor de las emociones y que si las emociones son muy fuertes pueden llevar a la muerte a la persona. Y que si las emociones son muy leves, muy suaves, muy etéreas, lo pueden rejuvenecer porque es como que la persona vive feliz, ¿sí? Bueno, en realidad toda la función emocional para nuestra tradición no recae en el corazón. Esto sale de nuestro orí. Pero el corazón es el que evalúa las emociones. A tal punto que una persona que pasa por muchos estados de angustia y mucha depresión y muchos estados de angustia y muchos estados de negativos a nivel emocional, el corazón, al evaluar todo ese caudal de emociones negativas que produce, se enferma, se puede enfermar, puede haber una deficiencia cardíaca, inclusive llevarlo a la muerte. Eso es porque evalúa, le da peso a la emoción. El corazón interpreta de algún modo, absorbe la emoción. ¿Sí? Es como un pararrayos de la emoción. De igual forma, si la persona tiene una vida en la cual se nota, digamos, su buen ánimo, su buen espíritu, su alegría, no vive traumas, la mayoría de sus emociones son positivas, ese corazón se robustece, está más lejos de manifestar deficiencias. Como el corazón es en definitiva quien evalúa esas emociones, es el órgano que de algún modo da el alerta de que la vida de la persona no está yendo por buen camino, porque no es una vida normal, una vida llena de vicisitudes y de angustia.
¿eh? Por el contrario, cuando la vida está bien direccionada, hay alegría, hay ganas de vivir, hay optimismo, ese corazón evalúa todas esas emociones como positivas y fortalece su función y le da sanidad a la persona. El Okan es fundamental. El Okan es tan fundamental que cuando nosotros establecemos en el ritual que tenemos una orilla de cabeza, una orilla de cuerpo y una orilla de pies, decimos. La verdad, ninguna orilla está en la cabeza, ninguna orilla está en el pecho, ninguna orilla está en los pies. Esos son los lugares jerárquicamente, de arriba hacia abajo, donde esos orillas van a recibir el sacrificio, ¿sí? O sea, la inmolación. Pero no tiene que ver con que haya una orilla que se dedique a gobernar de la rodilla para abajo. Porque puede aparecer 4 orillas y no voy a tener una orilla de muslo y una orilla de pantorrilla. No existe eso. Todos los orillas están relacionados con orí. Cuando yo digo orilla eleda, es el orilla de cabeza. En realidad es lo que los antiguos de la tradición decían, es el orilla de frente. ¿Por qué? Porque su lugar, si tuviera un lugar específico, físico, donde yo lo podría evaluar, que se encuentra, o donde llega su energía y está ahí, lo podría tocar, es esto. Esta media luna de acá hasta la mitad del cráneo es el orilla de frente, es el eleda. De acá, en sentido contrario, toda la otra media luna es el ayuntó. Si apareciera un tercer pasaje, estaría compartiendo esa corona en una determinada cantidad. La mitad es del Eledá, la mitad es del Ayuntó. No, a veces el Eledá tiene mayor influencia y el Ayuntó menos, o el Eledá tiene poca influencia y el Ayuntó mucha. Entonces ahí empezamos a notar las diferencias en la integración espiritual de una persona. Pero las deberíamos medir acá, a nivel de la corona, de cómo los orillás están sosteniendo a Orí, que es al que están rigiendo y al que le están dando sostén espiritual. Y la escravatura es el orillá que vincula la razón con la emoción. Es muy importante esa escravatura, ese orillá que ponemos en los pies, que decimos, porque ese orillá es el que maneja el orituté, es decir, la relación y el balance entre la cabeza y el corazón, entre el orí y el ocán, de modo tal que haya lo que dice Oduocarán. La evolución espiritual es consecuencia del orituté, es decir, el equilibrio entre la razón y la emoción. Si la emoción supera a la razón, se producen las frustraciones y los errores recurrentes. Por el contrario, si la razón subordina a la emoción, puede haber manifestaciones bastante complicadas y negativas como las anteriores, entre ellos la ceguera, no la ceguera de no ver, sino la ceguera, el no ver, no ver los matices, el tener un impulso al egoísmo, surgir la egolatría, surgir el egocentrismo. Esas son condiciones de un orituté desalineado, en donde la razón está superando a la emoción, no deja que la emoción la equilibre. Y cuando se nos frustran las cosas y entramos en una vida de vaivenes negativos, la emoción está gobernando a la persona y esta emoción subordina a la razón y entonces también vamos por mal camino. Lo correcto es el equilibrio entre ambos, o sea, que se establezca el orituté, y ese orituté está bajo la regencia de esa escravatura. No es tan así como decir, lo que pasa que la escravatura la entregamos, por ejemplo, la mayoría de los linajes hace esto, o sea,
tiene esta concepción, la entregamos a Bará porque Bará es el que camina, el que lleva a la persona hacia adelante en el destino. En parte es cierto, pero ¿qué es llevar a la persona por el destino? Es que la persona evolúa en el destino, que haga una evolución en el destino. Y la evolución, lo dice Otuo Carán, es consecuencia del orituté. Así que es esa escravatura la que gobierna el vínculo entre ambas partes del cuerpo humano, entre la razón y la emoción, establece el equilibrio y lo mantiene unido y lo mantiene dinámico y en equilibrio para que se produzca la evolución en la persona. O sea, somos mitad seres racionales y mitad seres emocionales. Y ambos platillos de la balanza tienen que estar en equilibrio porque si no podemos llegar a errar. De alguna manera, de las dos maneras vamos a errar, ¿sí? Ese Okan, entonces, es un órgano vital, que podríamos decir, sí, porque no están los pulmones, podría estar el estómago, todos los órganos son vitales, pero es que desde el punto de vista fisiológico, el corazón nos da vida desde que somos un embrión hasta que nos morimos, pero desde el punto de vista espiritual es el lugar de nuestro cuerpo, no digamos órgano, es el lugar de nuestro cuerpo, es como si el corazón tuviera una parte espiritual que llamamos Okan. O sea, Okan en Yoruba es corazón. Ara en Yoruba es cuerpo. Pero dense en cuenta que cuando entramos en materia de teología y de comprensión de la existencia, esos nombres tienen otro peso. Por eso los damos en su lengua original, que nos va a sonar como que es otra cosa que decir cabeza, cuerpo, corazón. ¿Sí? Si bien es la traducción etimológica, en la tradición africanista tenemos que entender la sutileza de que hay algo más de lo que estamos hablando. Por eso llegamos a lo que dijimos sobre el ara y de la interacción de algunos orillás para crear el ara, y que el ara no nos pertenece, en definitiva, porque es creación de orillá, y ahí vimos dónde estaba la creación de orillá, que no está eliminando el concepto de que yo tengo un papá y una mamá que me crearon como ser humano. No, hay una intervención divina ahí muy especial. Y entonces cuando hablamos de ara no hablamos de cuerpo. Un yoruba sí, si me pica el ara, le pica el cuerpo, pero en términos religiosos las palabras tienen otro peso y tienen otra amplitud en el significado, en la significancia más que en el significado, ¿sí? Es decir, ¿qué peso, qué importancia le damos a nivel espiritual a la palabra? O teológica a la palabra para reflejar algo espiritual. Entonces, cuando hablamos de Okan, estamos hablando del corazón, pero no de la válvula del sistema circulatorio que bombea sangre, sino de un órgano que tiene por función a nivel espiritual o físico espiritual evaluar las emociones. ¿Ok? Bien. Pasemos a Ori. Es el más controvertido de todas las partes componentes del ara. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la precariedad de concepto de decir Ori en Yoruba significa cabeza. Como si la cabeza fuera un melón y adentro hay pulpa. Hermanos, la cabeza es no un órgano, es un sistema perfecto de ensamble de cientos de cosas que hacen a su funcionalidad. La verdad que aquel que diga que Ori es la cabeza, piensa que la cabeza es muy parecida a la cabeza del muñeco que le acaba de comprar a su hija para que se divierta. Es un desprecio a la sensibilidad que tiene que tener el religioso de no solamente
afirmar lo mismo que afirma la ciencia respecto al maravilloso tesoro que tenemos en la cabeza, sino a la sensibilidad y rigor religioso cuando sabemos que ese es un receptáculo divino, porque ahí suceden un montón de cosas y remitimos que es el lugar donde se expresan las condiciones espirituales de la persona y también las psíquicas de la persona y también las funciones neurológicas de la persona, además de que hay personas lindas que encima si se maquillan quedan mucho más bellas y uno les dice piropos por la calle. No podemos ser tan precarios. La verdad que la precariedad en términos religiosos es necedad, es no entender nada de lo que se hace y para qué se hace. Y ya vamos a ver en otro audio, porque este ya está llegando a su fin, la importancia que tienen las partes componentes de Ori, que son muchas, ¿sí? En principio, no debemos confundir las dos partes que desde la visión africanista tenemos del Ori. Tenemos un Ori Ode, que es el cráneo propiamente dicho. Es Ori Ode, es la cabeza externa. Algunos consideran que es todo lo que se ve de la cabeza y lo que está dentro de la cabeza es el Ori Inu, porque es la cabeza interna. Pero a decir verdad, no es tan así la apreciación desde el punto de vista religioso. Ori Ode es todo lo que esté, todo lo que sea la cabeza y sea medible y tangible, o sea, todo lo que podemos medir, ver o palpar. Quiere decir que si yo abro un cráneo y saco el cerebro yo lo puedo tener en la mano y puedo decir, este cerebro pesa medio kilo. Eso también es parte del Ori Ode. Pero el Ori es básicamente, ¿por qué no le pusieron otros nombres? Así nos nombramos siempre de la misma manera, queriendo decir diferentes cosas, porque en realidad el tema de decir, la cabeza es el Ori de la persona. Podemos distinguir que tenemos el Ori Ode en todo lo que es tangible y el Ori Inu, que vendría a ser la cabeza interna, que desde el punto de vista religioso la vemos como la cabeza espiritual. ¿Ok? Pero además tenemos tal y cuales componentes tanto afuera como adentro. Y a todo le vamos a poner nombres muy semejantes porque todo va a referir a Ori. ¿Y por qué no le ponen dos nombres diferentes? ¿Por qué no a la cabeza los yoruba no le dicen X y a la divinidad a la cual referenciamos en los cultos, sí le decimos Ori? O le ponemos otro nombre para no confundirnos, porque todo es todo. Todo es todo. En el próximo video, lo que vamos a tratar es de desmenuzar las partes componentes de ese Ori Inu. Porque el Ori Ode tiene que ver mucho también con lo que mamá y papá mandaron vía genética, ¿sí? Es decir, si soy lindo, si soy feo, si me tengo que usar anteojos porque estoy medio falto de vista, si me falta un diente, se me cayó una oreja, no tengo pelo o soy canoso. Si soy nervioso o si soy pacífico. Si me entran las cosas como si fuera una esponja o soy un adoquín que por más que me peguen látigo no me entra nada. Es decir, eso es parte de lo que se puede ver o medir de ese Ori Ode, de esa cabeza, que digo, me cortan la cabeza y me la llevo abajo el brazo, todo, lo de adentro y lo de afuera es Ori Ode. El Ori Inu es la parte interna, no la parte interior del cráneo, la parte interna del ser portador de un Ori, es decir, la parte que está vinculado a lo espiritual. Y cuando veamos las partes componentes de la espiritualidad del ser humano, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que son tangibles,
como recién cuando hablé del corazón. Una cosa es el Ocan como un órgano que bombea sangre y otra cosa es tener la dimensión que el Ocan además tiene una sensibilidad o hay algo espiritual que forma como si fuera un Ocan espiritual, que es ese regulador de las emociones o lo que evalúa las emociones. Bueno, en el Ori pasa lo mismo. En el Ori de la persona hay cosas que pertenecen al Ori Nu que influyen sobre el Ori de la persona. Siempre lo espiritual es primero y el resultado se da sobre lo material. Así que hay el Ori Nu influencia sobre el Ori o de la persona. El Ori o de la persona no influencia sobre el Ori y Nu de la persona. El Ori o de es consecuencia del Ori Nu. Quiere decir que si ese Ori Nu ya existía en el plano espiritual, esperó que se creara un Ori o de funcional a él para que encarnase. Si no, algo salió mal. Y lo que sale mal son errores. Y los que son errores, en el plano humano, los errores a veces surgen por nuestra propia limitación o ignorancia, pero en el plano divino son otros los motivos por los cuales puede haber lo que podemos llamar un error, y la divinidad no se equivoca. Si puso ese, entre comillas, error ahí, es por algo. Esto también lo vamos a ir develando a medida que pasen los videos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo que nos tiene que quedar claro es las 4 partes componentes del cuerpo tangible, medible, visible, apreciable de la persona. Ara, Ori, Ocan y Ojiji. Y más o menos la hemos definido. Ahora vamos a entrar en el estudio básicamente de las 2 partes que componen el Ori Nu, que es la parte espiritual que nos interesa porque es la parte que vamos a atender a través de la religión. ¿Ok? Así que dejo estos 30 minutos de audio, de video, y retomo con un tercer video donde vamos a comenzar a hablar de Ori. De Ori. Cuando hablo Ori en el próximo video ya es el Ori Inu, porque el Ori de quedó definido como la parte tangible. Entonces vamos a ver lo invisible, lo que es la esencia espiritual de la persona. La espiritualidad de la persona siempre es el Ori Inu. Y eso es lo que vamos a definir en el próximo video.